En tiempos de crisis, las cosas cambian de maneras inesperadas y el orden establecido se vuelve vulnerable. Pero cuando hay cambio, hay oportunidad. El cambio es incómodo, sí, pero para crecer hay que tolerar la incomodidad y saber superar los desafíos que vienen con la transformación. Esta pandemia va a dejar cicatrices indelebles en la sociedad. Sin lugar a duda, se vienen años muy duros, para América Latina en particular. Eso es una realidad que simplemente debemos aceptar y afrontar. Pero en mi punto de vista hay dos maneras de hacerle frente. Podemos verla como una desgracia o como una oportunidad. Si hubiera mucho que envidiar de las condiciones en las que nos encontrábamos pre-COVID, quizás diría que todo esto es solamente una tragedia. Pero la situación en Latinoamérica era difícil desde hace mucho tiempo. Creo que detrás de todo lo malo de esta pandemia puede haber una pequeña fuente de esperanza de un futuro mejor. Hoy voy a hacer un argumento sencillo, el primero de muchos que se vendrán en los próximos videos, de por qué pienso que esta es la mejor oportunidad para que América Latina se reinvente. Mientras se erigen las fronteras físicas para limitar los contagios, las fronteras digitales y económicas se desmoronan a pasos de gigante. En cuestión de meses, hemos reinventado nuestra manera de trabajar, aprender y consumir. Mientras cerramos aeropuertos, se abren nuevos canales de colaboración digital. La gente está en la casa, pero vive en Internet. Esta es quizás la mejor oportunidad que tenemos para desarrollar una economía digital robusta. En el siglo XX, cuando tuvimos la oportunidad de invertir los dividendos de la explotación de recursos en industrializar nuestras economías para salir del subdesarrollo, la desperdiciamos. Podemos culpar a los políticos, la corrupción, el crimen o hasta los gringos. El punto es que no lo hicimos. No supimos valorar nuestro principal recurso, la gente. Teníamos que invertir en formar a nuestra gente. Pero fuimos cortoplacistas. Nos conformamos con la plata del petróleo y la minería y desarrollamos nuestras economías alrededor del extractivismo. Lamentablemente, nunca pudimos desprendernos de la dependencia de nuestros recursos naturales. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando estos se acaben? ¿O cuando valgan menos en la economía verde del futuro? ¿Qué nos va a quedar por explotar, excavar o talar? ¿Es esa la dirección que realmente queremos tomar? Yo pienso que tenemos una alternativa. El mundo está pasando por un cambio sísmico y tenemos que aprovechar este momento para montarnos en la ola de transformación que se viene. Número 1. Ahora más que nunca, se abrieron las puertas del mercado laboral global. De la noche a la mañana, la mayoría de las empresas tuvieron que pasar a trabajar remotamente. Esta apertura a la colaboración digital va a ser clave para impulsar a las empresas a mirar hacia un pote de talento global para reclutar nuevos empleados. Antes había que migrar para trabajar en las grandes industrias. En el futuro no. Número 2. Las presiones de la recesión económica que se viene van a generar nuevos incentivos para tercerizar servicios a sitios donde el costo de la mano de obra es menor. Y número 3. El acceso a la educación en línea va a permitir que millones de personas se capaciten en campos altamente demandados en muy poco tiempo. Lo que antes requería de un título universitario de 4 o 5 años, ahora te lo da una certificación de 6 meses que te la ofrece Google por $300. La pandemia aceleró el cambio que ya se venía, pero esto solo es el principio. En los próximos años se consagrará el comercio en línea. La realidad virtual y la realidad aumentada cambiarán nuevamente nuestra manera de consumir información y entretenimiento. La movida de las tecnologías biométricas transformará completamente la ciberseguridad. El cambio climático nos empujará a modernizar nuestros sistemas energéticos. La medicina remota ayudará a millones de personas a ser parte de programas de salud preventiva. Y el fintech nos dará acceso a nuevos instrumentos financieros, posibilidades de ahorro y oportunidades de inversión. Sin mencionar los cambios que se vienen por la introducción del 5G, impresión 3D e inteligencia artificial. Todos estos cambios significan oportunidades laborales para quienes estén listos para participar en todos los esfuerzos que serán parte de esta transformación.
Yo pienso que sí es posible modernizar nuestra mano de obra relativamente rápido para responder a los retos que se vienen. Pero primero tenemos que sacarnos de la cabeza los viejos conceptos que nos tienen como un pie en el siglo pasado. Cambiemos nuestra manera de pensar, educar y trabajar. Dejemos de pensar que si no tienes una maestría no vales para nada. El futuro premiará a los que sepan resolver problemas y demuestren utilidad para el mercado laboral. Punto. Tu valor profesional no estará atado a un título de una prestigiosa institución extranjera, sino a la relevancia de tus conocimientos y habilidades. El mundo entero formará parte de este cambio, lo queramos o no. Las opciones, sin embargo, son o dejar que los países desarrollados y las empresas extranjeras nos lleven de la mano durante esta transformación y se lleven todos los beneficios, o, por primera vez en nuestra historia, tomar las riendas de estos nuevos desafíos y tener el control sobre este futuro que tendremos que afrontar. Ojalá que optemos por la segunda, y en algunos años podamos mirar hacia atrás, a este momento de crisis y transformación, no como una tragedia, sino como un despertar. Hey, gracias por quedarse hasta el final del video. Si son nuevos al canal, nosotros somos Disruptive Consensus, un blog en español y en inglés, donde hablamos acerca de una nueva forma de ver el futuro. Este es el primer video de una nueva serie que estamos haciendo acerca de la visión que tenemos para el futuro de Latinoamérica. Nos vamos a enfocar en hablar acerca de la tecnología, de las posibilidades de trabajo, de la educación. En los próximos videos vamos a enfocarnos en temas más específicos y vamos a dar ideas más puntuales. Si les gustó este contenido, apóyennos suscribiéndose al canal y dándole me gusta a este video. En verdad que sí ayuda. Así que bueno, nada, ojalá los podamos ver en la siguiente. Hasta pronto.